Entra en vigencia el TLC con Estados Unidos y Capital Noticias hace un análisis del proceso de integración económica entre los dos países. Y en deportes, terminó la historia de Millonarios y su técnico Richard Páez en el primer semestre del 2012. La derrota con el Deportivo Pasto dejó eliminados a los azules y por fuera de las semifinales. Santa Fe perdió con el Deportivo Cali y aplazó su clasificación a los cuadrangulares. Los Cardenales dejaron en el Pascual Guerrero el invicto de 13 fechas sin conocer la derrota. Comenzó Bogotá Afro 2012, la semana de la afrocolombianidad, donde la comunidad afrodescendiente mostrará sus raíces y su cultura, y donde exigirá igualdad social y no más segregación. Buenas noches y bienvenidos a las noticias más importantes de Bogotá y Colombia. Las FARC exigieron la presencia de la ex senadora Piedad Córdoba, vocera de Colombianos y Colombianos por la Paz, del CICR y de un delegado del nuevo presidente de Francia, François Hollande, para entregar a Roméo Langlois, periodista francés secuestrado hace 2 semanas en las selvas del sur de Colombia. La guerrilla de las FARC exigió a través de un comunicado la presencia de un delegado del nuevo presidente de Francia, François Hollande, de la senadora Piedad Córdoba, vocera de Colombianos y Colombianas por la Paz, y del Comité Internacional de la Cruz Roja para liberar al periodista francés Roméo Langlois, secuestrado hace 2 semanas en las selvas de Colombia. Por nuestra parte, digamos que somos listos en cualquier momento a nivel operacional. Por supuesto, hay que discutir algunos detalles de la operación esta semana para ver cuándo y cómo todo puede organizarse. Prensa Latina, medio de comunicación cubano, adelantó a partes del comunicado que después fue confirmado por la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja con sede en Colombia. Bueno, para nosotros es una buena noticia en el sentido que estuvimos esperando algunas informaciones en este sentido. Además, en los apartes del comunicado dado a conocer por la Prensa Latina, las FARC recuerdan que cada vez es mayor el número de personal militar y paramilitar estadounidense o a su servicio que interviene en la guerra civil colombiana, y los mandos militares se ufanan de usar infiltrados y espías para propinarnos golpes severos, señala el texto. De igual forma se refirieron a incidentes anteriores. Hace escasos 2 años, los periodistas Holman Morris, Leonardo Acevedo y Camilo Raigosa fueron arbitrariamente detenidos por el ejército en el Caquetá cuando de modo independiente cubrían la entrega de 2 prisioneros de guerra. En el comunicado se señala que una vez libre, el periodista Langlois podrá terminar de cumplir con el papel esperado por el gobierno de Colombia, sus fuerzas militares y los grandes medios. Ante las denuncias de corrupción, hacinamiento y malas condiciones de salud, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó investigar a todos los directores del IMPEC desde el año de 1998 hasta la fecha, incluyendo al actual director general Rodolfo Ricaurte. Por el presunto detrimento patrimonial continuado durante los últimos 24 años que llevó a mantener y profundizar el estado de cosas inconstitucional en las cárceles del país, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó investigar a todos los directores del IMPEC desde el año 1998 hasta la fecha, incluyendo al actual director, el general Rodolfo Ricaurte. Al negar una tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo y tras considerar que el hacinamiento y la falta de atención en salud son la consecuencia de décadas de incumplimientos en los planes de construcción de centros penitenciarios y en los contratos con la EPS Caprecom, el tribunal compulsó copias para que se adelanten investigaciones penales, disciplinarias y fiscales, por lo que serían años de corrupción en el IMPEC. La sentencia 353, donde manifiesta que debe haber una solución a la problemática de hacinamiento a nivel nacional, pues a hoy no se ha cumplido. Esta compulsa de copias a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría se da en momentos en que desde diferentes instancias se ha ordenado al IMPEC el mejoramiento de la situación de los internos de todo el país y pocos días después de las protestas de familiares de detenidos ante el Ministerio de Justicia. De hecho, la Fiscalía está a punto de imputar cargos por corrupción en un contrato para la construcción de 6 cárceles en el gobierno anterior. Informó que en el 2011 el hacinamiento ascendió al 29.7%, equivalente a 22.492 internos, porcentaje que se incrementa en 1.78% mensualmente, que existen aproximadamente 15.000 solicitudes de traslado pendientes, las que no contribuyen a mejorar los problemas de sobrepoblación, asignando la carga de superar tales circunstancias a la obtención de alternativas para el cumplimiento de la condena. Manuel Oviedo, miembro del sindicato de la Guardia del IMPEC, considera que por fin se están escuchando las denuncias
denuncias que evidencia el caos carcelario en el país. Teresa Suta, que fue la que prácticamente recibió los últimos establecimientos en unas condiciones que da lástima y tristeza realmente hablar de eso. Como que el esposo de ella era la que era familiar de Rosa Serrano. El Tribunal Superior de Bogotá le solicita a la Corte Constitucional investigue el desacato a diversas sentencias de tutela que exigían mejoras y cumplimiento efectivo de los derechos de los internos en las cárceles del país que hasta ahora no se han cumplido. La Comisión Asturiana de Derechos Humanos, preocupada por la situación que se vive en las cárceles de Colombia, aseguró que no pudo ingresar a la penitenciaría La Picota y denunció serias irregularidades. La Comisión Asturiana de Derechos Humanos denunció que en su visita a Colombia se vieron enfrentados a situaciones que impedían su labor. El no poder acceder al interior de la cárcel Picota fue uno de esos. No nos ha permitido el acceso, lo cual dificulta las tareas de esta comisión y es uno de los elementos que deben ser denunciados. Es importante para el seguimiento y el cumplimiento de los derechos humanos que los verificadores y las personas que tenemos la voluntad de inspeccionar la situación sea facilitada su labor. La comisión comprobó en la cárcel de Valledupar la violación de derechos fundamentales y la implementación de prácticas inhumanas hacia los prisioneros y que es una práctica generalizada en los centros carcelarios del país. La propia infraestructura y construcción de la cárcel hace que no llegue el agua a las zonas de las celdas de los recluidos. Es una utilización del traslado penitenciario como castigo a personas que estén vinculadas a movimientos políticos o a personas que estén reclamando sus derechos en el marco de su reclusión carcelaria. El uso de gas pimienta disuelto con agua para hacerles símbolos y gestos en su piel. A la delegación le llama la atención que los organismos internos de recepción de denuncias sobre estos abusos no actúen. El IMPEC tiene una oficina de control interno que no goza con las garantías para las personas que puedan hacer denuncias. Para la Comisión Asturiana, este tema es muy preocupante y por tal motivo hará un capítulo ampliado del sistema carcelario en su informe general sobre la visita a Colombia en 2012. El 30 de abril, pescadores de Nueva Venecia, Magdalena, manifestaron con dolor y rabia su inconformismo en el acto de perdón público realizado por la Policía y el Ejército Nacional, atendiendo a una decisión del Tribunal de Magdalena como medida de reparación por no acudir al llamado de los pobladores el 22 de noviembre del 2000, en momentos en que paramilitares asesinaban a 38 de sus familiares, acusándolos de ser guerrilleros. No tengo nada contra ustedes, señores, pero no doy perdón y mucho olvido, tampoco olvido, porque no es lógico, la gente que mataron aquí no eran bandidos. Con estas palabras, los pescadores de Nueva Venecia en el departamento del Magdalena le reclamaron al gobierno su indiferencia. La madrugada del 22 de noviembre del 2000, la tranquilidad de Nueva Venecia Magdalena se vio interrumpida por el accionar de por lo menos 50 paramilitares, al mando de Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40. Algunos pobladores del lugar fueron reunidos en la Plaza del Pueblo y allí fueron asesinados 12 de ellos. Ellos se metieron en la casa por decir algo, del señor Roque Parejo. Le hurtaron toda la tienda, le saquearon el dinero y lo mataron. Su dolor sigue vigente luego de 13 años y recuerdan que el día de la masacre las autoridades no respondieron a sus llamados. Muchas personas llamaron a la fuerza pública. Hubieron varias llamadas que le hicieron, pero eso fue como si nada. La comunidad no olvida y pide una verdadera reparación que castigue a los responsables de la masacre por su participación activa u omisión frente a los hechos. En el 2008 fueron condenados 6 paramilitares como coautores de la masacre y del desplazamiento forzado. En ese mismo año se decidió absolver a varios miembros de la fuerza pública que estuvieron vinculados a la investigación penal. 13 años después la población sigue viviendo su tragedia. No tienen servicios públicos, educación ni salud. El gobierno y su institucionalidad siguen ausentes. Y la población de Nueva Venecia no perdona este hecho. Por mí no habrá ni un perdón. Que lo perdone Dios. La directora de la Corporación Reiniciar, Jade Quiroga, confía en un fallo condenatorio en el caso de la masacre de Segovia e insiste en la persecución hacia miembros y familiares de la Unión Patriótica. Pide al gobierno garantías para el desarrollo político de los nuevos movimientos sociales. Yo creo que el calor era de 38, 40 grados y la sangre corría como arroyos. Estas declaraciones son de la exalcaldesa de Segovia en entrevista exclusiva con Canal Capital. Pero no podía hacer nada más.
O sea, el dolor, la impotencia, la soledad de justicia. La directora de la Corporación Reiniciar, Jader Quiroga, luego de 23 años de la masacre de Segovia, espera que se acabe la impunidad. El señor César Pérez García fue comprometida por la Fiscalía en ese entonces, en el 88. No obstante, había contado con gran impunidad todo este tiempo, hasta ahora en el 2010 que el expediente, el proceso vuelve y pasa a la Corte Suprema. Las víctimas esperan que muy pronto se produzca el fallo por la masacre. Nosotros esperamos que los testimonios que dieron, las pruebas recaudadas desde ese tiempo hayan sido suficientes para determinar realmente la responsabilidad de este señor. La directora de Reiniciar insiste que la persecución contra los miembros y familiares de la UP aún hoy continúa. Ha renacido, dijéramos así, una persecución reeditada en estos momentos por parte de grupos ilegales y creo que la estigmatización también por parte de miembros de la fuerza pública. Jader Quiroga pide al gobierno nacional las garantías para ejercer el derecho constitucional de participar en los procesos sociales y políticos del país. Nosotros estamos decididos a ejercer los derechos políticos. No podrán matarnos a todos si somos millones de personas las que reclamamos nuestros derechos. La Corte de Apelaciones de Roma confirmó la medida de aseguramiento contra el empresario italiano Giorgio Sale, involucrado con el comandante paramilitar Salvatore Mancuso y la mafia colombiana. La sentencia también mantuvo en embargo los bienes y las cuentas bancarias de Giorgio y su hijo Cristian Sale. La Corte de Apelaciones de Roma confirmó la medida de aseguramiento contra el empresario italiano Giorgio Sale, involucrado con el comandante paramilitar Salvatore Mancuso y la mafia colombiana. La sentencia también mantuvo el embargo de los bienes y cuentas bancarias de Giorgio y su hijo Cristian Sale, tras evidenciarse que millones de euros y diversas propiedades de la familia fueron producto de operaciones de narcotráfico entre Italia, Colombia y otros países latinoamericanos. Los dos Sales son de todas formas declarados como sujetos involucrados en la gestión de una rama de la estructura criminal que a ellos dos mismos se ha remitido siempre. Giorgio Sale está condenado a 9 años de prisión y su hijo Cristian a 14 años. Ambos, según la justicia italiana, hicieron parte de una estructura criminal con finalidades de narcotráfico que operaba entre Colombia e Italia. Dice la Corte que Giorgio y su hijo Cristian han sido líderes a tiempo completo de dicha estructura criminal entre 2003 y el año 2006. La Corte, al confirmar la confiscación de bienes y dinero de los Sale, encontró cuentas bancarias en las que hubo movimientos por centenares de millones de liras italianas antes del año 2000. Y luego de centenares de miles de euros provenientes de cuentas suramericanas y centroamericanas vinculadas con organizaciones criminales. Tanto Cristian como Giorgio tienen participación en negocios inmobiliarios en varios países y cuentas bancarias de Panamá, México, Miami y Colombia, donde residía Giorgio Sale. Giorgio Sale tiene una gran cercanía con magistrados de las altas cortes que aparentemente recibieron varios regalos del empresario cuyas intenciones serían cooptar la justicia en favor del paramilitarismo y la mafia colombiana. La juez 27 penal del circuito con funciones de conocimiento, Marta Artunduaga, aceptó las pruebas de refutación de la Fiscalía que desvirtuarían la versión de un supuesto desmovilizado que dijo que sospechaba de 3 guerrilleros como autores del crimen de una niña de 13 años y de los 3 hermanos en Tame, Arauca. El teniente del ejército Raúl Muñoz fue acusado de acceso carnal violento a la menor de 13 años y de ser el posible autor de los crímenes de los niños en Tame, Arauca. En la audiencia contra el teniente del ejército Raúl Muñoz, acusado de acceso carnal violento a una niña de 13 años y homicidio de 3 hermanos, todos encontrados muy cerca de la brigada móvil número 5, la jueza 27 penal del circuito con funciones de conocimiento, Marta Artunduaga, aceptó las pruebas de refutación de la Fiscalía que desvirtuarían la versión de un supuesto desmovilizado que dijo que sospechaba de 3 guerrilleros como autores del crimen. La defensa no ha puesto a disposición de las partes e intervinientes información concreta sobre la identificación del testigo y el contenido de su eventual declaración. La Fiscalía solicitó validar como prueba del dictamen grafológico que confirma que el supuesto desmovilizado, Eleiner Payares, le firmó recibos de pago al dueño de la finca en octubre de 2010. Lo que evidencia que en ese momento era campesino y no guerrillero. La defensa del teniente Muñoz asegura que se obligó al supuesto desmovilizado a realizar la prueba y que por eso es una prueba ilegalmente obtenida. Su señoría, esta defensa quiere dejar esa constancia de que está en contra de ese acta, supuestamente de forma voluntaria cuando fue coercionado en toda su voluntad para que fuera
realizada dicha prueba. Sí, la jueza dijo que era una prueba lícita, ya que Pallares hizo la prueba con su consentimiento. La fiscalía pidió como pruebas de refutación los testimonios de los dueños de la finca donde trabajó Pallares, testimonios que descartarían que fuera guerrillero. Y además es pertinente y conducente porque va encaminada a establecer que la persona que rindió la declaración ante este estrado judicial como testigo directo de los hechos es la misma persona que estaba trabajando para la época de los mismos en la finca de propiedad del señor Libardo Gómez Prada, circunstancia que afecta su credibilidad, fin propio de la prueba de refutación. Elainer Pallares, el testigo convocado por la defensa, aseguró que no fue testigo presencial de los hechos, lo que deja sin fundamento esta versión. El abogado defensor apeló entonces la medida y ahora se debe esperar el fallo del tribunal para que el juicio continúe. Un fiscal delegado ante el Tribunal de Antioquia revocó la medida de aseguramiento domiciliaria que pesaba en contra de Guillermo Gaviria Echeverri. Gaviria Echeverri es padre del actual alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, y es investigado por presunta financiación de grupos paramilitares en Urabá tras la declaración de Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito. La decisión en contra del empresario Gaviria Echeverri, de 87 años, fue revocada por la apelación presentada por su defensa días después de emitida la medida de aseguramiento por parte del fiscal 51 especializado de Medellín. Líderes ambientales de la localidad de Engativá le piden cuentas claras al acueducto de Bogotá por inversiones que aparentemente sobrepasan los 25.000 millones de pesos. Manga, Fince, Yucaiza, nuevamente llegamos al humedal Jaboque para seguir escuchando a la comunidad de Engativá en la recuperación de este importante humedal. La comunidad ambiental de la localidad de Engativá le pide cuentas claras a la empresa de acueducto de Bogotá, pues en los últimos 5 años las inversiones sobrepasan los 25.000 millones de pesos y no se ven. Hasta el momento no hemos visto, así como algo concreto que se pueda mostrar, es el encerramiento de este sector que es el barrio La Faena, que nos muestren en qué ha concluido todos los proyectos que se han desarrollado aquí en el humedal. El tubo que se instaló al interior del humedal habría costado 45.000 millones de pesos y hoy no cumple ninguna función. O sea, el trazado se hizo, el tubo se pasó y este es el momento que nos informan que el agua no está pasando por ese tubo. El último proyecto de reconstrucción hidromorfológica que ya está en marcha costaría alrededor de 11.300 millones de pesos y sin embargo no avanza. Que se pueda hacer un acompañamiento social a los trabajos y la recuperación misma de la ronda se haga con la mesa ambiental de Engativá que viene defendiendo el trabajo en el humedal Jaboque. Amasucay, Amasusay. Pensemos bien para que podamos vivir bien. La cámara de John Torres, Esteban Cuatindoy, en Canal Capital, Televisión Más Humana. Después de que Hugo Espina, líder del gremio de taxistas en Bogotá, demandara al Estado por el incumplimiento en el pago de la seguridad social a los conductores por parte de las empresas transportadores, solicita la protección de las autoridades al considerar que su vida podría estar corriendo riesgo. Las personas que han demandado o han denunciado todas estas normas han sido asesinadas. Ojalá pues yo no sea el próximo, espero que no. En general hay mucha gente que le interesa no pagar las prestaciones sociales que deben y por esa razón creemos que hay que tener mucho cuidado y especial cautela con el señor Hugo Espina. Hugo Espina es considerado un defensor de derechos humanos del gremio transportador y no es la primera vez que ha sido amenazado por sus denuncias. Me tuvieron que poner de escoltas como 4 años, casi me matan, a mí casi me matan. En esa oportunidad la policía le brindó escolta y seguridad por varios meses. El temor ahora es que las amenazas reaparezcan. O sea, el Estado, vuelvo e insisto, tiene que tener de manera oficiosa, no solo a petición del señor Hugo Espina, apenas tenga conocimiento, como ya lo tiene, pues obviamente desplegar las conductas y las actuaciones administrativas necesarias para garantizar su seguridad. La Policía Nacional ya conoce la situación del taxista. Sin embargo, el abogado de Hugo Espina no descarta que si el Estado no responde por la seguridad y protección del líder transportador, se puede interponer una denuncia ante la Fiscalía y si definitivamente no existen las condiciones que garanticen su integridad, podría pensarse en solicitar protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos entra en vigencia este martes y la posibilidad de que todos los productos colombianos ingresen sin pagar aranceles al mercado norteamericano tiene a la expectativa al sector productivo en el país. Sin embargo, el proteccionismo, las subvenciones a los productos nacionales en el país del norte, la fuerte competencia y la degradación de las condiciones laborales en Colombia son también realidades inocultables de los tratados de libre comercio.
La entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos representa para Colombia la profundización en el modelo de internacionalización y apertura de su economía, que surgió a principios de la década pasada. Para Colombia es la definitiva inclinación de su economía hacia el mercado estadounidense. Yo creo que los beneficios del TLC son claros, son amplios, la economía va a crecer 1% más al año, se van a crear 500.000 empleos. Aceites, grasas, textiles, calzado, artículos de cuero y servicios financieros tendrán un desarrollo importante con el tratado, mientras que los consumidores en las ciudades colombianas tendrán acceso a productos tecnológicos y manufactura con alto valor agregado a mejor precio. El 81% de que produce Estados Unidos no se produce acá. Entonces, si puede que haya mecanismos de compensación, yo no veo ninguna razón para impedir la implementación. Sin embargo, todavía no es claro cómo el TLC traerá beneficios estructurales para el desarrollo nacional. La infraestructura de transporte en el país es de las más atrasadas de la región y el mercado norteamericano está entre los más competitivos del mundo. Sistemas de arrendamiento de trabajadores a través de terceros en unas condiciones parecidas a la época de la esclavitud, pero de clásico corte feudalista. El TLC traería beneficios económicos en algunos sectores de la producción nacional, pero advierte también el riesgo de profundizar desajustes estructurales en la economía, desempleo, desigualdad, mala distribución del ingreso y pobre desarrollo del territorio. Hacia el establecimiento de grandes acuerdos que involucren a la clase trabajadora, que signifiquen salidas para las comunidades negras, para los pueblos indígenas, para las organizaciones sindicales. El gobierno colombiano trabaja en nuevos acuerdos con Corea, China, Panamá, Turquía e Israel. La DIAN reconoció que se han presentado casos de contrabando técnico, como lo denunció el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo. La directora de fiscalización de la entidad aseguró que para el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos también existe este riesgo y que es difícil para el sistema aduanero colombiano rastrear el origen de gran cantidad de materia prima que ingresa al país sin pagar arancel. A pocos días de la entrada en vigencia del TLC de Colombia con los Estados Unidos, no hay un sistema de control arancelario que permita cuantificar el ingreso de productos extranjeros a puertos colombianos. La irresponsabilidad del gobierno en este tema del TLC no tiene límites. Es que es muy grave que la DIAN no esté en línea, que se llama, en lo que tiene que ver con aduanas. Casos de subfacturación, es decir, que el costo declarado de los productos es inferior al valor real, y la entrada de productos que no son originarios de los países con los que se tienen tratados de libre comercio, son algunas de las irregularidades que se siguen presentando en las aduanas de Colombia. Es un riesgo que se presenta cuando hay tratados de libre comercio con otros países, y lo hemos detectado con México, lo hemos detectado con Chile, y obviamente es un riesgo que se presenta con Estados Unidos. Por ejemplo, de arroz está autorizado a entrar 79.000 toneladas sin pagar ningún impuesto desde Estados Unidos, pero si la DIAN no es capaz de hacer las cosas bien, pueden entrar otro tanto de contrabando, es decir, aquí se está abriendo la puerta para el contrabando técnico. La DIAN reconoce las fallas y asegura que es difícil rastrear el origen de gran cantidad de materia prima que ingresa al país. Hemos detectado casos de contrabando técnico con Chile, y cuando entre a funcionar el TLC también tendremos que hacer las verificaciones con Estados Unidos. Solo hasta octubre de este año el gobierno colombiano tendrá listo el nuevo protocolo aduanero para los productos que ingresen de los Estados Unidos. El Cuerpo Técnico de Investigaciones del CTI de la seccional Huila remitió al Instituto Nacional de Medicina Legal los que presuntamente serían los restos óseos incompletos de la menor Sara Valentina Cardosa, desaparecida el pasado 1 de mayo. Los restos fueron hallados en la finca Corinto de la vereda Vergel del municipio de Tello, lugar donde la niña de 4 años de edad aparentemente habría sido asesinado por Pavel Camilo Barbosa Vargas, quien confesó el crimen y entregó a las autoridades las coordenadas para ubicar el cuerpo. Por su parte, el director general de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, informó que dispuso de un cuerpo especializado para garantizar la plena identidad de los mismos. Respecto al caso del asesinato de otra menor, Carolina La Cruz Acosta, ocurrida en Barranquilla, el instituto informó que una vez terminada la necropsia, se concluyó que la causa de la muerte de la menor de 3 años obedeció a asfixia mecánica por estrangulamiento y presentó signos evidentes de abuso sexual. Una pausa y ya regresamos con más información en Capital Noticias. Este es Capital Noticias. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana.
Es hora de humanizar el transporte en Bogotá. Es hora de tener un transporte más digno. Por eso proyectamos construir el primer metro ligero de la ciudad que en principio unirá al norte y al sur, desde el 20 de julio hasta la calle 184 por la carrera séptima. Será un metro humano, ambiental y moderno, como lo merecen los habitantes de Bogotá. Esto es Bogotá Humana. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Buenas noches, aquí están los deportes del fin de semana en Capital Noticias. A esta hora está terminando el juego en la ciudad de Medellín, el partido entre el Atlético Nacional y el Junior de Barranquilla. Ventaja para el onceno verdolaga 3-0 sobre los Tiburones. En horas de la tarde, Medellín hundió más al Cúcuta al derrotarlo 2-1. Huila cayó en Cartagena 1-0 y el Deportes Tolima mantuvo su paso ganador y superó 2-0 al Deportes Quindío. Y nos vamos de una vez con las acciones del juego entre el Tolima y el equipo de la ciudad Milagro de Armenia. El Quindío, el primero es un muy buen gol del amigo Gustavo Bolívar de tiro libre, le funcionó a la perfección la jugada de distracción. Y el segundo es otro muy buen zapatazo de Breiner Bonilla para el 2-0, Tolima imparable, 35 puntos adelante. Real Cartagena se sacudió con este muy buen tanto de Rafa Castillo, 1-0 le ganó al Huila. Y el Cúcuta Deportivo, como señalamos anteriormente, de caída libre. El Medellín lo derrotó 2-1, el primero es de Santiago Treyes, después Santiago Treyes es derribado en el área, cobra el amigo William Arboleda para el 2-0 y el descuento del equipo Motilón llega en esta acción de César Mena, pega en el palo, se tira de cabeza, hay un pequeño borbollón y al final llega Mena para rematar la pelota. Quintabani parece que ya no sigue más con el equipo de la Frontera. Millonario le dijo adiós a su aspiración de clasificar a los cuadrangulares. La derrota con el Pasto no solo eliminó a los azules, sino que de paso dio por terminada la era del técnico venezolano Richard Páez, que no seguirá en el segundo semestre del 2012. Desde ya se anuncia un revolcón en las toldas embajadoras. De nuevo el conjunto albiazul no pudo sostener la victoria que lo dejaba con vida en la liga. Al minuto 90 Omar Rodríguez selló la derrota de Millonarios 1-2 y lo dejó por fuera del grupo de los 8. La responsabilidad es mía, no puedo decir otra cosa, esta es una responsabilidad que hoy me toca a mí asumir. Los jugadores que están ahí son los jugadores que nosotros le dimos el aval para estar este semestre. 19 puntos de 45 posibles indican la mala campaña que tuvo el equipo a lo largo del torneo Apertura. La verdad no pudimos, no nos alcanzó, de pronto el nivel nuestro de los jugadores de Millonarios no fue el mejor en esta temporada. Quedan 2 fechas, igual hay que terminarla, esperemos a ver qué pasa. Los jugadores expresaron su tristeza por la mala presentación y por haber quedado eliminado en casa. Nos vamos tristes por eso, pero bueno, hay que levantar la cabeza, así es el fútbol y la vida continúa. Pese a la derrota, Millonarios se aferra a un milagro que lo logre clasificar. Desde que haya posibilidad la vamos a luchar, por más de que los puntos ya pues quedemos un poco lejos como de la media que es en cada torneo la clasificación. Envigado y Patriotas serán los próximos rivales del equipo antes de que termine la fase todos contra todos. Con su derrota en la ciudad de Cali, Independiente Santa Fe perdió un invicto de 13 fechas, pero además los Cardenales aplazaron su clasificación. A pesar de la caída en el Pascual Guerrero de Cali, los rojos de la capital siguen en el 4º lugar de la tabla de posiciones y a solo un punto de asegurarse entre los 8. Santa Fe cortó una racha victoriosa de 13 fechas al caer derrotado 2-0 ante el Deportivo Cali y no pudo asegurar su clasificación a la siguiente fase. Perdemos un partido que por ahí teníamos bien controlado, donde estamos jugando bien el primer tiempo. El Cali se encuentra el gol sobre el final del primer tiempo. El resultado no dice lo que en realidad ocurrió a lo largo del partido según los Cardenales. Ganaron bien, pero nosotros hubiésemos podido traernos un mejor resultado. Pese a la derrota, el equipo se encuentra tranquilo y confiado más que nunca para conseguir la clasificación al grupo de los 8. Seguimos con la misma mentalidad, con el mismo deseo, con el mismo claro objetivo que tenemos. Ganar los partidos frente a Itagüí y Chicó es ahora la meta del equipo rojo capitalino. Quedan 2 partidos, son 6 puntos en juego y la idea de nosotros es sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Santa Fe es cuarto en la tabla de posiciones con 26 puntos. Hablamos ahora del fútbol internacional. Hoy se bajó el telón en las ligas más importantes de Europa. En España, Real Madrid se despidió goleando al Mallorca.
El Atlético de Madrid derrotó al Villarreal con gol de Falcao García, pero no le alcanzó para clasificar a la Liga de Campeones. Juventus celebró el cierre del calcio con invicto. El Borussia Dortmund también dio la vuelta olímpica en Alemania. Y en Inglaterra, hablando de milagros, el Manchester United, o mejor el Manchester City, levantó el trofeo de campeón. Tuvieron que pasar 44 años para que los ciudadanos pudieran celebrar el título como campeones de la Liga Premier inglesa. Los 90 minutos del decisivo juego frente al Queen's Park Rangers se jugaron con el cuchillo entre los dientes, sobre todo porque el Manchester United, eterno rival de los Citizens, siempre estuvo por encima en el marcador en el partido con el Sunderland y por largo rato saboreó el título. Los celestes comenzaron ganando con gol de Zabaleta. Inexplicablemente Lescott permitió la igualdad al devolver mal de cabeza el balón que finalmente cayó en los pies del francés Dissé, que venció la valla del City. La expulsión de Barton inclinaba la balanza para los dirigidos por Mancini, que con 11 en la cancha vieron como Jamie McKee capitalizaba un contragolpe del Queens para irse en ventaja y dejar con las manos vacías al Manchester City. Cuando todo parecía perdido, el reloj se convirtió en el mejor aliado para los ciudadanos. En los últimos 5 minutos de tiempo adicional, Edwin Seco logró igualar la pizarra a 2 y Sergio el Kun Agüero in extremis anotó el 3-2 de la victoria. Company levantó la copa y puso a celebrar a la ciudad de Manchester, que contrario a otras veces, hoy se vistió no de rojo, sino de celeste. En la Liga Española, Radamel Falcao García volvió a convertir y le dio la victoria al Atlético de Madrid 1-0 sobre el Villarreal. Los colchoneros no alcanzaron a clasificar a la Champions League. El Villarreal descendió. El Atlético de Madrid jugará el próximo miércoles con Millonarios en Bogotá. Hablamos de otros deportes. Carlos Ramírez terminó en el cuarto lugar de la tercera parada de la Copa Mundo de Bicicross disputada en Papelbon, Holanda. A continuación, el resumen de los hechos más destacados del deporte mundial, donde se destaca el triunfo de Roger Federer en el Abierto de Tenis de España y la victoria de Pastor Maldonado en la Fórmula 1. En el Gran Premio de Cataluña, España, disputado en el circuito de Montmeló, se escuchó Gloria al Bravo Pueblo, el himno de Venezuela. El piloto patriota Pastor Maldonado entró en la historia al ganar por primera vez una competencia de la gran carpa del automovilismo mundial. El bólido venezolano de la escudería Williams logró sobreponerse a la mala salida que tuvo y después de un gran trabajo en las diferentes paradas en pits, se impuso a sus rivales, especialmente al español Fernando Alonso, que amenazó permanentemente el liderato del patriota. Creo que el equipo ha hecho una gran estrategia el día de hoy, todo ha salido bien desde ayer y bueno, un fin de semana que será inolvidable para el equipo. El último piloto suramericano en ganar para la escudería inglesa fue Juan Pablo Montoya en Interlagos en el 2005. El suizo Roger Federer se convirtió en el primer jugador en ganar 3 veces el Masters 1000 de Madrid, al derrotar hoy al checo Thomas Berdych en la final por 3-6, 7-5 y 7-5. Federer completó su cuarto triunfo de la temporada y además ascendió al segundo lugar de la clasificación de tenistas profesionales, desplazando al español Rafael Nadal. El italiano Domenico Pozzovivo ganó en solitario la octava etapa del Giro de Italia, que terminó en el lago Lazeno. El mejor colombiano de la etapa fue Rigoberto Urán, que arribó a la meta en el puesto 13 a 27 segundos del ganador. Urán es el mejor ubicado en la clasificación general en el puesto 11 a 58 segundos del líder, el canadiense Ryder Hesjedal. Hay que ponerle mucho cuidado a esta historia. 8 niños deportistas con discapacidad vieron truncados sus sueños de viajar a Barranquilla para representar a Bogotá en los terceros Juegos Paralímpicos, Juegos Nacionales. Aquí está la historia. 8 jóvenes deportistas con discapacidad cognitiva estaban listos para viajar en el aeropuerto El Dorado a Barranquilla para representar a Bogotá en el tercer clasificatorio para los Juegos Paralímpicos. Los citan al aeropuerto y en el aeropuerto ya nos dicen que ya no están los tiquetes para los muchachos. Hablamos fuera de cámaras con Henry Knudson Ospina, coordinador de deportes paralímpicos del IDRD y uno de los responsables del viaje, quien nos envió una serie de correos donde constataba haber informado de todo a los padres, pero estos dicen no haber recibido ninguna notificación. En este correo nos dice compensar sí autorizará la inscripción de todos los atletas con los que entrenamos. La indignación de los padres nos hizo esperar y la esperanza de los deportistas por representar a la ciudad en ciclismo se quedó en veremos. Los jóvenes culpan a su entrenador por haberlos dejado en el aeropuerto con los crespos hechos. Llegamos ahí a la cita y en último dijeron que no hay pasajes. Pues me lloro y mi compañero llorando, no podía, nada.
Por otro lado, Martín, entrenador y funcionario de Fides, explicó lo sucedido dejando claro que todo fue un problema de comunicación y explicó el motivo de su viaje. No le veo ni que haya mal interés de parte de nadie, ni de compensar, ni mucho menos de parte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Yo viajo al evento no como entrenador, sino como parte de la organización. Sin embargo, los jóvenes se quedaron con las maletas hechas y las ilusiones por el piso. Martín Pinzón, entrenador de los deportistas, se hizo responsable de lo sucedido. La persona que estaba a cargo del grupo de los muchachos, lógicamente, era yo. Yo pasé un listado. Desafortunadamente este listado no apareció. Los padres de familia no aceptan dichas disculpas y sienten que lo que hicieron con sus hijos fue una falta de respeto y un acto imperdonable. Les hacen ilusionar, los manejan al gusto de ellos, ¿sí? Y los tratan como títeres. Es todo en Deportes por este fin de semana. Hacemos una pausa y después de ella, Omaira Morales con más Capital Noticias. Este es Capital Noticias. Usted está viendo Canal Capital.